El que tiene oídos, que oiga. Así dijo Jesús en más de una ocasión. Pero, ¿qué quiso decir realmente? ¿A qué verdades se refería, ocultas bajo las palabras más simples? A lo largo de los siglos, muchos han tomado la Biblia al pie de la letra, pero lo que Jesús enseñaba tenía niveles mucho más profundos. No todo lo que dijo era para que lo entendiera todo el mundo. Había mensajes destinados solo para aquellos que estaban listos, para aquellos que realmente tenían oídos para oír. Si analizamos las palabras de Jesús con más detenimiento, veremos que hablaba en parábolas no solo para ilustrar ideas simples, sino también para velar enseñanzas más profundas. Estas enseñanzas ocultas estaban reservadas para aquellos que estaban dispuestos a buscar, para los que querían ir más allá de lo superficial. Hoy vamos a desentrañar esos secretos. Nos adentraremos en los misterios que han permanecido ocultos en sus palabras durante siglos. Primero, necesitamos entender por qué Jesús usaba parábolas. En Mateo capítulo 13 versículos del 10 al 11, sus discípulos le preguntaron directamente, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Esto deja claro que no todos estaban destinados a comprender. Solo unos pocos podían percibir los secretos más profundos. Y esto no es una casualidad, es intencional. Jesús no era un simple maestro de moralidad. Estaba revelando verdades sobre el reino de Dios, pero no de una manera accesible para cualquiera. ¿Y por qué? Porque las enseñanzas más profundas requieren más que solo oír. Requieren una búsqueda interior. Un despertar. En Marcos capítulo 4 versículos del 33 al 34, vemos otra clave, con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Este es uno de los grandes secretos, Jesús tenía mensajes que no compartía públicamente. Sus enseñanzas más poderosas las reservaba para aquellos que habían avanzado más en su entendimiento. Esto nos lleva a pensar, ¿qué es lo que nunca se dijo en público? ¿Qué enseñanzas se compartieron solo en privado? Y más importante aún, ¿cómo podemos acceder nosotros a esos secretos hoy? En las Escrituras hay indicios de verdades que no se ven a simple vista, pero que, si las buscamos con verdadera intención, podemos descubrir. Por ejemplo, muchas de las parábolas no hablan solo de comportamientos morales, sino de principios universales, espirituales, que nos conectan con el propósito más alto de la existencia. Tomemos la parábola del sembrador. A primera vista, parece una simple lección sobre cómo recibir la palabra de Dios, pero es mucho más que eso. Habla de los diferentes niveles de conciencia humana. Los diferentes terrenos representan los diferentes estados en los que se encuentra el alma. Algunos terrenos están listos para recibir la verdad, mientras que otros, debido a las distracciones del mundo, no pueden sostenerla. Así que el mensaje oculto aquí no es solo cómo escuchar la palabra, sino cómo preparar nuestro propio terreno interior para que la verdad pueda echar raíces. Esta es solo una de las muchas verdades que Jesús ocultaba en sus enseñanzas. ¿Por qué lo hacía? Porque no todos estaban listos para recibirlas. Y de eso hablaremos más adelante. Porque aquellos secretos no eran para cualquiera. Eran para quienes estuvieran dispuestos a ir más allá, para los que estuvieran listos para ver más allá de la superficie. Uno de los aspectos más fascinantes de las enseñanzas ocultas de Jesús es que muchas de ellas parecen hablar de una realidad que va más allá del simple reino físico. Habla del reino de los cielos no como un lugar distante al que se llega tras la muerte, sino como algo presente, aquí y ahora, aunque invisible a los ojos de muchos. El reino de Dios está entre ustedes, dijo en Lucas capítulo 17 versículo 21, y estas palabras encierran un misterio profundo. ¿Cómo puede estar el reino ya aquí, si el mundo a nuestro alrededor parece tan lejos de cualquier idea de perfección? Aquí es donde empieza a revelarse la verdadera enseñanza oculta de Jesús. No estaba hablando de un reino físico, sino de un estado de conciencia.
Un estado en el que el ser humano se conecta con lo divino de una manera que trasciende lo que puede percibirse a simple vista. En sus palabras, encontramos claves para entender que el reino de Dios es algo que podemos experimentar, pero solo si estamos preparados para verlo con los ojos del alma. Un ejemplo de esta profundidad es la famosa frase: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. Muchos han interpretado esto como una simple referencia a la importancia de poner a Dios en primer lugar. Sin embargo, la clave está en esa búsqueda. No se trata de algo pasivo, sino de una búsqueda activa. Jesús nos estaba indicando que el reino de Dios es algo que debe ser encontrado, que requiere un esfuerzo consciente. Es un proceso de transformación interna, una apertura del corazón y la mente a una realidad que está más allá de lo que nuestros sentidos limitados pueden percibir. Esta transformación es también el tema de muchas de sus parábolas. La parábola del grano de mostaza, por ejemplo, nos habla de cómo algo tan pequeño puede crecer hasta convertirse en un gran árbol. Esta metáfora no se refiere solo al crecimiento del reino de Dios en el mundo, sino también al crecimiento del reino dentro de cada uno de nosotros. La semilla es una representación de la chispa divina que reside en cada ser humano, una chispa que, si se cuida y se cultiva, puede crecer y convertirse en algo vasto y poderoso. Pero, para que esto suceda, es necesario un esfuerzo consciente. Es necesario nutrir esa semilla con nuestra intención, con nuestras acciones, con nuestra conexión constante con lo divino. Y aquí es donde encontramos otro de los grandes secretos de las enseñanzas de Jesús, la importancia de la transformación interna. En más de una ocasión, Jesús dijo que el hombre debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Esta idea de renacimiento no se refiere a un evento físico, sino a un despertar espiritual. Habla de una muerte simbólica, una muerte del ego, de las creencias limitantes y de las ilusiones del mundo, para poder renacer a una nueva realidad. Este proceso es el que nos permite acceder a las verdades más profundas del universo y experimentar el reino de los cielos aquí, en nuestra propia vida. El despertar espiritual es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, aunque muchas veces ha sido malinterpretado. Se ha pensado que Jesús se refería a un juicio futuro, a un reino que llegará al final de los tiempos. Pero si observamos sus palabras detenidamente, veremos que la invitación es mucho más inmediata. El reino de los cielos es una realidad presente, y solo quienes están dispuestos a cambiar internamente, a despojarse de las falsas identidades y a buscar con sinceridad, podrán experimentarlo. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a hacer ese trabajo interno? ¿Estamos listos para buscar el reino no en un lugar lejano, sino dentro de nosotros mismos? Uno de los misterios más intrigantes de las enseñanzas de Jesús es su insistencia en que para encontrar la verdad debemos convertirnos en niños. En Mateo capítulo 18 versículo 3, Jesús dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto realmente? ¿Por qué el estado de un niño es la clave para acceder a los secretos del reino de Dios? A simple vista, esta frase podría interpretarse como una llamada a la inocencia o a la pureza. Y aunque esto es cierto en parte, el mensaje es mucho más profundo. Ser como niños no implica simplemente adoptar una actitud de ingenuidad, sino regresar a un estado de apertura total. Los niños no están llenos de creencias preconcebidas ni de dogmas. Ven el mundo con ojos frescos, con una curiosidad y una capacidad de asombro que los adultos, con el tiempo, solemos perder. Jesús nos estaba invitando a deshacernos de las capas de condicionamientos que hemos acumulado y a recuperar ese estado de mente abierta, libre de juicios, para poder recibir las enseñanzas más profundas. Pero hay más en esta idea. Los niños, a diferencia de los adultos, no están tan inmersos en el ego. No se identifican con roles sociales, títulos o logros. Simplemente son. Y este estado de ser es crucial para acceder al reino de los cielos, ya que el ego, con sus deseos y apegos, es uno de los mayores obstáculos para la comprensión de las verdades espirituales. Jesús nos enseña que solo dejando de lado el ego, esa falsa identidad que construimos en torno a lo que poseemos o lo que creemos ser, podemos experimentar la verdadera libertad del alma. Este concepto de soltar el ego y volver a un estado puro y receptivo está en el corazón de las enseñanzas ocultas de Jesús.
En Juan capítulo 3 versículo 30, Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca, y que yo disminuya. Esto no se refiere solo a la relación entre Jesús y Juan, sino a una verdad espiritual más profunda. Para que la chispa divina crezca dentro de nosotros, nuestro ego debe disminuir. Debemos soltar el control, dejar de identificarnos con nuestras posesiones, títulos y logros, y abrirnos a algo mucho más grande que nuestro pequeño yo. Aquí radica otro secreto que ha sido velado durante siglos: la verdadera libertad no está en acumular más, en ser más o en hacer más, sino en soltar, en ser menos. Esta idea es profundamente contracultural, tanto en los tiempos de Jesús como en la actualidad, ya que el mundo nos enseña a identificar nuestra valía con lo que logramos o con lo que poseemos. Pero Jesús nos dice lo contrario. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10 versículo 39. Este no es un llamado a la renuncia física, sino a la renuncia interna, a dejar de lado esa vida centrada en el ego para encontrar una vida más plena y conectada con lo divino. En esta renuncia, en este dejar ir, está la verdadera entrada al reino de los cielos. Y aquí es donde muchos se pierden. Porque el mundo nos enseña a aferrarnos, a luchar, a construir una identidad sólida basada en lo externo. Pero Jesús nos dice que el verdadero poder, la verdadera conexión con lo divino, solo viene cuando soltamos todas esas construcciones artificiales y volvemos a nuestro ser esencial, ese ser que no necesita nada para ser completo. Jesús no estaba hablando solo de la vida después de la muerte cuando hablaba del reino de los cielos. Nos estaba mostrando un camino hacia una vida más plena aquí y ahora, una vida en la que, al soltar nuestras falsas identidades, podemos experimentar una realidad más profunda. Esta realidad, este reino, no es algo que se encuentre fuera de nosotros. Está dentro, esperando ser descubierto. Pero solo aquellos dispuestos a hacer el viaje interno, a soltar el ego y a volver a ser como niños, pueden encontrarlo. El desafío es grande, pero las recompensas son infinitas. Porque en ese estado de entrega y de apertura, es cuando podemos ver el mundo no como nos lo han enseñado, sino como realmente es, un reflejo del reino de los cielos, un reino que siempre ha estado presente, esperando ser reconocido. Otro aspecto oculto en las enseñanzas de Jesús es el poder de la fe y cómo este poder trasciende lo que la mente racional puede comprender. En múltiples ocasiones, Jesús habla de la fe no como una simple creencia, sino como una fuerza capaz de mover montañas. En Mateo capítulo 17 versículo 20, dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Se refería solo a una metáfora, o hay un poder real en la fe que va más allá de lo que se ha explicado tradicionalmente? La fe, en las enseñanzas de Jesús, no es simplemente esperar que algo suceda o tener una actitud positiva frente a la vida. En realidad, es una fuerza activa, una energía creativa que, cuando es utilizada correctamente, tiene el poder de transformar la realidad. Y este es uno de los secretos más profundos que a menudo ha pasado desapercibido. Jesús no estaba hablando de una fe ciega, sino de una fe que surge de una conexión íntima con el reino de Dios, una fe que proviene del conocimiento de que somos co-creadores de nuestra realidad. El verdadero poder de la fe radica en entender que todo lo que percibimos con nuestros sentidos es solo una manifestación externa de una realidad interna. Jesús repetía que según tu fe te será hecho, Mateo capítulo 9 versículo 29, lo que significa que la realidad que experimentamos está profundamente influenciada por la calidad de nuestra fe. Cuando comprendemos esto, se abre ante nosotros un universo de posibilidades. El mundo ya no es algo que simplemente sucede a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que tenemos un papel en la creación de lo que vemos y vivimos. Esta enseñanza, sin embargo, no ha sido completamente revelada a lo largo de la historia. A menudo, la fe ha sido reducida a un simple acto de obediencia o sumisión a la voluntad divina. Pero lo que Jesús nos estaba mostrando es que la verdadera fe no es pasiva, es participativa. Es la capacidad de ver lo invisible y creer en lo imposible, porque entendemos que todo lo que vemos en el mundo material tiene su origen en lo espiritual. La fe nos conecta directamente con esa dimensión espiritual, donde todo es posible. Y es aquí donde entra en juego el concepto del reino de Dios. Jesús hablaba del reino no como un lugar, sino como un estado de conciencia. Al decir el reino de Dios está entre ustedes, nos invitaba a darnos cuenta de que esa realidad ya está disponible, pero solo podemos acceder a ella a través de la fe.
La fe es la llave que nos permite movernos entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual, y transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en el episodio en que Jesús camina sobre el agua. Pedro, al verlo, intenta hacer lo mismo. Al principio, logra caminar sobre las aguas, pero cuando su fe flaquea, empieza a hundirse. Mateo capítulo 14 versículos del 29 al 31. Este pasaje no es solo una demostración de los milagros de Jesús, sino una enseñanza sobre el poder de la fe. Cuando Pedro confía completamente, desafía las leyes de la física. Pero en cuanto la duda entra en su mente, la realidad material lo arrastra. Este relato nos muestra que la fe no solo transforma nuestra experiencia, sino que literalmente altera las condiciones en las que existimos. Es una enseñanza sobre la naturaleza del universo y sobre el hecho de que lo que creemos profundamente puede cambiar el curso de los eventos. El secreto aquí es que la fe, en su nivel más profundo, es un reconocimiento de la unidad entre el ser humano y lo divino. Es la capacidad de alinearnos con la voluntad de Dios, no desde una posición de sumisión, sino desde una posición de fe o creación. Cuando tenemos esta fe, no estamos imponiendo nuestra voluntad sobre la realidad, sino que nos estamos sintonizando con la fuente de toda creación. Y en ese estado, como Jesús dice, nada es imposible. Este es uno de los grandes secretos que Jesús compartió: la fe no solo es la confianza en lo que no se ve, sino el poder de manifestar lo que parece imposible. Es un puente entre lo que está oculto y lo que puede hacerse visible. Y cuando realmente comprendemos esto, entendemos que las limitaciones que creemos que tenemos son solo ilusiones. Otro de los grandes misterios que Jesús reveló de manera sutil fue el concepto del pan de vida. En Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús declara: «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás». A primera vista, esta frase parece ser una metáfora espiritual sobre la satisfacción que viene de seguirlo. Pero, al mirar más de cerca, hay una verdad oculta mucho más profunda. Jesús no estaba simplemente hablando de satisfacer necesidades espirituales superficiales. Se refería a una conexión directa con la fuente de la vida misma, una comunión espiritual que trasciende la existencia material. El pan de vida no es solo una referencia al alimento físico o a una idea abstracta de bienestar espiritual. Es una invitación a participar en una realidad más elevada, donde el alma, una vez conectada con lo divino, ya no experimenta las carencias típicas de la vida terrenal. Cuando Jesús habla de sí mismo como el pan de vida, está revelando un principio universal: la verdadera nutrición que el alma busca no proviene de lo material, sino de lo divino. En otras palabras, lo que llena el vacío más profundo del ser humano no es el alimento, el dinero o el éxito, sino la conexión con la fuente divina, esa chispa que habita dentro de cada uno de nosotros. El hambre y la sed a los que se refiere no son solo necesidades físicas, sino también las ansiedades, el vacío existencial, las incertidumbres que muchas personas experimentan a lo largo de su vida. Al conectarnos con el pan de vida, encontramos un sustento que trasciende estas preocupaciones. Jesús también dejó claro que esta verdad no estaba destinada a todos, al menos no en ese momento. En Juan capítulo 6 versículo 44, dice: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». Esta declaración subraya que la conexión con el pan de vida no es algo que se pueda forzar o simplemente decidir por cuenta propia. Requiere un llamado, una apertura espiritual que surge desde lo más profundo. No es cuestión de meras palabras o de seguir rituales externos, sino de una transformación interior que permite que el alma se alimente de una verdad superior. La idea del pan de vida también está estrechamente conectada con otro de los grandes misterios de las enseñanzas de Jesús, la Eucaristía. En la última cena, cuando Jesús parte el pan y lo da a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo», Lucas capítulo 22 versículo 19, no solo está instituyendo un ritual religioso. Está revelando una verdad mística, que al participar en este acto de comunión, los discípulos están entrando en contacto directo con la energía divina, con la fuente de toda vida. El pan, en este contexto, no es solo un símbolo.
Representa una realidad espiritual más profunda, un canal a través del cual la energía divina fluye hacia aquellos que están listos para recibirla. Este es otro de los secretos ocultos en las enseñanzas de Jesús. La verdadera comunión no es solo un acto externo, sino una experiencia interna. No se trata simplemente de participar en un ritual, sino de abrirse a una realidad espiritual en la que el alma es nutrida directamente por lo divino. Es en esta comunión donde se encuentra la verdadera transformación, el renacimiento espiritual que Jesús mencionaba tantas veces. Y este renacimiento es clave. Al alimentarnos del pan de vida, estamos siendo llamados a dejar atrás la vieja manera de ver el mundo y de vivir. Estamos siendo invitados a experimentar una nueva forma de existencia, una existencia en la que ya no somos esclavos del hambre espiritual, de la ansiedad o de la incertidumbre. En lugar de eso, encontramos una paz interna, una satisfacción que proviene de estar en sintonía con lo divino. Este mensaje es radical porque desafía las creencias más arraigadas de la humanidad. Nos invita a dejar de buscar fuera de nosotros las respuestas a nuestras necesidades más profundas, y en su lugar, buscar dentro, en nuestra conexión con la fuente divina. Jesús no solo estaba enseñando cómo vivir una vida moralmente correcta, sino cómo trascender las limitaciones de la existencia humana al participar en una realidad mucho más grande y más rica. La promesa del pan de vida es que, al vivir en esa conexión continua con lo divino, podemos experimentar una vida plena, en la que nuestras necesidades internas son satisfechas a un nivel que el mundo material nunca podrá alcanzar. Es una invitación a un cambio radical de perspectiva, una llamada a descubrir que la verdadera riqueza, la verdadera plenitud, está disponible para nosotros aquí y ahora, si estamos dispuestos a abrirnos a ella. Un aspecto profundamente intrigante de las enseñanzas de Jesús, y que a menudo ha sido malentendido o minimizado, es su relación con el concepto de la luz interior. En Mateo capítulo 6 versículo 22, Jesús dice, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Esta frase, aunque sencilla, encierra un significado espiritual enorme que muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué significa realmente tener un ojo bueno y qué implica estar lleno de luz? El ojo, en este contexto, no se refiere solo al órgano físico, sino al ojo de la mente, al enfoque de nuestra conciencia. Jesús nos está diciendo que la calidad de nuestra percepción determina la realidad que experimentamos. Si nuestro ojo o nuestra manera de ver el mundo está alineada con lo divino, entonces todo nuestro ser estará iluminado. Estaremos en sintonía con la verdad más elevada y seremos capaces de percibir el reino de Dios, esa realidad espiritual que, como ya he mencionado, no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos del alma. La luz, en las Escrituras, a menudo representa la verdad, la conciencia divina, el entendimiento espiritual. Jesús no estaba simplemente refiriéndose a una luz física, sino a una claridad interna que proviene de vivir en sintonía con lo divino. Esta luz interior nos guía, nos ilumina el camino y nos permite ver más allá de las sombras de la ilusión y el engaño. Estar lleno de luz significa estar lleno de comprensión espiritual, de sabiduría y de una conexión directa con la verdad universal. Sin embargo, Jesús también advierte sobre el peligro opuesto, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo capítulo 6 versículo 23. Este mal ojo no se refiere a una maldad inherente, sino a una visión distorsionada de la realidad. Cuando nuestro ojo está lleno de egoísmo, de deseos mundanos, de apegos o de miedo, nuestra percepción del mundo se oscurece. Vivimos en una especie de tiniebla espiritual, incapaces de ver la verdad divina que está frente a nosotros. Es como si estuviéramos cegados por nuestras propias ilusiones, lo que nos impide experimentar la plenitud de la vida que Jesús prometía. Este concepto de luz y oscuridad, de una percepción correcta frente a una distorsionada, está profundamente entrelazado con el tema del despertar espiritual. A lo largo de su vida, Jesús hablaba continuamente sobre la necesidad de despertar. No se trataba solo de un despertar moral, sino de un despertar a una nueva manera de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos y de ver nuestra relación con Dios. Este despertar implica ver con claridad, con un ojo bueno, que nos permita llenarnos de la luz divina.
La luz de la que Jesús habla también tiene un componente de transformación interna. En Juan capítulo 8 versículo 12, declara: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí, Jesús se presenta a sí mismo como esa luz que puede disipar la oscuridad interna. Al seguirlo, al alinearnos con sus enseñanzas y el camino que nos muestra, accedemos a esa luz transformadora. No solo ilumina nuestro camino externo, sino que también transforma lo más profundo de nuestro ser. La promesa de la luz no es una oferta superficial. Nos dice que podemos liberarnos de las tinieblas, de la ignorancia espiritual, del sufrimiento interno que proviene de estar desconectados de la fuente divina. Pero para ello, necesitamos ajustar nuestra visión, nuestra manera de percibir el mundo. Necesitamos ver con los ojos del alma y no con los ojos nublados por las preocupaciones del mundo material. Este es un trabajo interno profundo, que requiere una transformación de nuestra conciencia. Además, Jesús nos invita no solo a recibir esta luz, sino a convertirnos en portadores de ella. En Mateo capítulo 5 versículos del 14 al 16, nos dice: Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí, revela que no solo debemos buscar la luz, sino que estamos llamados a ser reflejos de esa luz en el mundo. Somos llamados a iluminar con nuestro propio ser, a través de nuestras acciones, palabras y presencia. Este es otro secreto que a menudo se pasa por alto, que al conectarnos con la luz divina, nos convertimos en canales de esa luz para los demás. Entonces, ¿cómo logramos esto? Todo comienza con el cambio de percepción. Con el ojo bueno que Jesús menciona, empezamos a ver la verdad, no solo sobre nosotros mismos, sino sobre el mundo que nos rodea. Esa verdad no es una simple creencia o un dogma, es una realidad vivida. Y, al vivir en esa verdad, nos convertimos en fuentes de luz, ayudando a disipar las tinieblas no solo en nuestras propias vidas, sino en las de quienes nos rodean. Otro de los misterios que Jesús dejó entrever a lo largo de su ministerio es el poder de la palabra. En Juan capítulo 1 versículo 1 se nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza divina de la palabra, o logos en griego, y su papel en la creación y la manifestación de la realidad. Jesús, siendo la encarnación del Verbo, no solo utilizó sus palabras para comunicar, sino para transformar y crear. Las palabras de Jesús no eran simplemente transmisiones de ideas o enseñanzas éticas. Llevaban consigo el poder de la creación, el poder de dar forma a la realidad misma. Cuando Jesús hablaba, sus palabras traían consigo una vibración que resonaba con la esencia divina, y por eso tenían el poder de sanar, de transformar y de revelar verdades profundas. Cada milagro que realizó fue acompañado de una palabra: levántate, sé sano, tienes perdonados tus pecados. Estas palabras no eran comandos vacíos, sino expresiones de una fuerza creativa que manifestaba lo que declaraba. Esto nos lleva a una de las enseñanzas ocultas más profundas que a menudo pasa desapercibida: la palabra no es solo un vehículo de comunicación, sino una herramienta de creación. Jesús estaba mostrando que la palabra, cuando está en alineación con la voluntad divina, tiene el poder de alterar la realidad. Al igual que en Génesis, donde Dios crea el mundo a través de la palabra, Jesús también nos invita a ser conscientes del poder que nuestras propias palabras poseen. No son solo sonidos, son fuerzas que llevan energía y pueden moldear el curso de nuestras vidas y las de quienes nos rodean. El Evangelio está lleno de ejemplos de este principio. Cuando Jesús maldice la higuera y ésta se seca, no es simplemente un acto simbólico. Es una demostración del poder de la palabra pronunciada con intención. En Marcos capítulo 11 versículo 23, Jesús dice: Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí, revela un secreto profundo: lo que decimos tiene el poder de manifestarse, siempre y cuando esté respaldado por una fe verdadera y una intención pura. Pero, ¿qué implica esto para nosotros? Jesús nos está enseñando que no debemos tomar nuestras palabras a la ligera. Cada palabra que pronunciamos tiene un impacto, crea una realidad, ya sea positiva o negativa.
Es por eso que nos invita a ser cuidadosos con lo que decimos, a ser conscientes de la energía que ponemos en nuestras palabras y de las intenciones que las acompañan. En Mateo capítulo 12 versículo 36, advierte, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto subraya la importancia de la responsabilidad que tenemos al usar nuestro poder verbal. Sin embargo, este concepto va más allá de lo que podríamos llamar pensamiento positivo o afirmaciones. Jesús no solo nos está invitando a decir cosas bonitas o a repetir frases que nos hagan sentir bien. Nos está llamando a alinearnos con una verdad más profunda, una verdad que proviene del conocimiento de que somos co-creadores con Dios. Nuestras palabras tienen poder cuando están en sintonía con esa verdad, cuando reflejan la voluntad divina y cuando son pronunciadas desde un corazón lleno de fe. Otro aspecto de este misterio es cómo la palabra actúa como un puente entre lo invisible y lo visible, entre lo espiritual y lo material. Jesús dijo en varias ocasiones que lo que atamos o desatamos en la tierra también lo hacemos en el cielo, Mateo capítulo 16 versículo 19. Este es un principio clave, nuestras palabras no solo afectan el mundo material, sino también el reino espiritual. Lo que declaramos aquí en la tierra tiene repercusiones en otras dimensiones. Esto refuerza la idea de que el lenguaje no es solo una herramienta humana, sino una fuerza divina que puede influir en todos los niveles de la creación. Este principio del poder creativo de la palabra también se conecta con la fe. Para que nuestras palabras tengan el impacto que Jesús describe, no basta con pronunciarlas de manera superficial. Deben estar acompañadas por una creencia profunda, una fe que no vacila. Jesús nos estaba enseñando que la combinación de palabra y fe es lo que tiene el poder de mover montañas, de sanar cuerpos y de transformar el alma. Es la unión de la intención pura, la fe verdadera y la palabra pronunciada lo que libera la energía creativa que puede cambiar el curso de la vida. Jesús nos reveló que la palabra es una fuerza sagrada. Nos mostró que, al igual que Dios creó el universo con su palabra, nosotros también tenemos el poder de moldear nuestra realidad a través de lo que decimos. Pero este poder no debe ser utilizado a la ligera. Nuestras palabras tienen un impacto profundo, y cuando están en alineación con lo divino, pueden traer sanación, transformación y creación. Hay un último misterio en las enseñanzas de Jesús que, aunque velado en sus palabras, se convierte en el núcleo de su mensaje, la unidad con lo divino. Jesús no solo enseñaba sobre la moralidad, el amor al prójimo, o sobre la fe en Dios, sino que continuamente señalaba un principio mucho más profundo, una realidad que iba más allá de la mera observancia de normas o rituales. Esta enseñanza oculta está relacionada con la idea de que el ser humano no está separado de Dios, sino que está llamado a unirse a Él de manera plena y consciente. En Juan capítulo 10 versículo 30, Jesús dice, «Yo y el Padre uno somos». Esta afirmación desafió profundamente a quienes lo escuchaban. ¿Cómo podía alguien afirmar ser uno con Dios? Muchos interpretaron esta declaración como una blasfemia, pero para Jesús, era la revelación de una verdad trascendental. No estaba simplemente diciendo que tenía una relación cercana con Dios, estaba afirmando una unidad esencial, una conexión indisoluble entre lo humano y lo divino. Este es un concepto que muchas tradiciones espirituales a lo largo de la historia han intentado explicar, pero que en las enseñanzas de Jesús toma una forma especialmente poderosa. Jesús no solo hablaba de su propia unión con Dios, sino que, de manera sutil, invitaba a sus seguidores a descubrir esta misma verdad en ellos mismos. En Juan capítulo 14 versículo 20, dijo, «En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». Esta declaración es radical. Está diciendo que no solo Él está en el Padre, sino que sus discípulos también están en Él, y por lo tanto, en Dios. Es una invitación a descubrir la unidad divina que yace en cada ser humano. Jesús estaba enseñando que la verdadera transformación espiritual no consiste únicamente en creer en Dios o en seguir sus mandamientos, sino en reconocer nuestra propia divinidad, en comprender que estamos intrínsecamente conectados a la fuente. Esta enseñanza es uno de los aspectos más ocultos y menos comprendidos de su mensaje. A lo largo de los evangelios, Jesús utiliza el lenguaje de la vid y los sarmientos, diciendo que Él es la vid y sus seguidores son los sarmientos, Juan capítulo 15 versículo 5. Este simbolismo es profundo. Los sarmientos no tienen vida por sí mismos, su vitalidad proviene de su conexión con la vid. Del mismo modo, nuestra vida espiritual, nuestra esencia más profunda, proviene de nuestra unión con lo divino.
cuando Jesús habla de permanecer en Él, está describiendo un estado de conciencia en el que reconocemos y vivimos desde esta unidad, en el que dejamos de percibirnos como entidades separadas de Dios y comenzamos a experimentar la vida como una extensión de esa divinidad. Esta unión no es algo que ocurra solo después de la muerte, como muchos han interpretado, sino una realidad que puede ser vivida aquí y ahora. Jesús estaba revelando que el reino de Dios no es un lugar distante o inalcanzable, sino una realidad interna que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 17 versículo 21, dice, «El reino de Dios está entre vosotros, o más precisamente, dentro de vosotros». Esta es quizás una de las afirmaciones más reveladoras de todo su mensaje. El reino, la plenitud divina, no es algo externo que debamos buscar en el mundo, sino una verdad interna que debemos descubrir. Este descubrimiento es lo que lleva a la verdadera liberación espiritual. Jesús hablaba de la verdad que nos haría libres, Juan capítulo 8 versículo 32, y esa verdad es precisamente la comprensión de nuestra unidad con lo divino. Al vivir desde esta conciencia, ya no somos esclavos de las ilusiones del mundo, de los miedos, los deseos egoístas o las ansiedades que nos atan. Nos liberamos porque entendemos que, en lo más profundo de nuestro ser, ya somos completos, ya estamos en casa, ya estamos en Dios. Al llegar a este punto en las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta de que toda su vida y ministerio estaban dirigidos a mostrar el camino hacia esta verdad. Sus milagros, sus parábolas, sus interacciones con los discípulos, todo apuntaba hacia este descubrimiento fundamental. No estaba solo pidiendo fe ciega o adherencia a normas externas. Estaba guiando a la humanidad hacia una experiencia directa de Dios, una experiencia que transformaría no solo la forma en que vivimos, sino la manera en que entendemos nuestra propia existencia. La unidad con lo divino es el destino final de todas sus enseñanzas. Es el secreto que yace en el corazón de sus palabras, un llamado a despertar a una verdad que siempre ha estado presente, pero que ha sido oscurecida por la ilusión de la separación. Al comprender esta unidad, nos damos cuenta de que el amor que Jesús predicaba no es solo un ideal ético, sino una manifestación natural de nuestra verdadera naturaleza. Porque al reconocer que somos uno con Dios, también reconocemos que somos uno con todo lo que nos rodea, y el amor fluye de esa comprensión. Este es el gran misterio que Jesús reveló: la divinidad no es algo distante, sino algo presente en cada uno de nosotros. Al descubrir y vivir desde esta verdad, experimentamos la verdadera libertad, la verdadera paz y el verdadero amor que Él prometió.